oficialmente el lunes 21 de agosto. Comenzamos a informar. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? El saludo también para toda la gente que se va sumando. Gracias por la compañía del otro lado. Y tenemos mucha información, invitados como siempre también, para hablar de ciertas políticas públicas que se deberán implementar con la llegada de este nuevo gobierno. Novedades también durante este fin de semana y el día de hoy. Atención, porque hay designaciones que tenemos que comentar y contarles a ustedes también de qué se trata. Por ejemplo, estamos hablando del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, el INDERT. Ojo que hasta ahora poco habló Peña de esto, ¿eh? Sí. No fue uno de sus temas centrales. Y dicho sea de paso, Diego, el sábado pasado se hacía el despeje de comunidades indígenas que, recordás, estaban presentes allí en las inmediaciones. Era un tema también que tenía que ver con el trabajo que iban a realizar, nos comentaba desde el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, por la cantidad de menores. Fueron sacados de allí. Posterior a eso, pareciera ser que después de todas las fiestas, después de todas las delegaciones internacionales que llegaron a nuestro país, ayer a la noche, Diego, volvieron con cierres frente al INDI justamente. Exactamente, y ahora hablamos de esta designación entonces en primer lugar del INDERT, donde está Francisco Carlos Ruiz Díaz López. Va a ser el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra en reemplazo. Entonces también mencionaba ahí el decreto. Él estuvo en el Ministerio de Industria anteriormente, es un economista, sí. Y vamos a ver cómo le va. Es un tema súper importante y sensible como es el tema de la tierra. Y hablamos ahora de lo que tiene que ver con el INDI también, porque este es el decreto, en este caso, que designa a Marlene Graciela Ocampos Benítez como presidenta del INDI. Otro de los cargos también que fue confirmado el día de hoy, ella es exdiputada colorada, Marlene Ocampos, que va a finalmente entonces ocupar este lugar. Decía, una problemática bastante amplia. Constantemente vemos a estas comunidades indígenas allí en el lugar, frente a la sede del INDI, sin algún tipo de respuestas, otros que son sacados momentáneamente y después vuelven a ese sitio. Exactamente, así que vamos a hablar de esto en un rato y contarles más detalles, pero queríamos ya compartir de entrada estos dos nombramientos que vienen un poco también a completar una agenda que todavía necesita algunos nombres, algunos cargos que iremos conociendo seguramente con el paso de los días, pero se va completando, digamos, de alguna manera el gabinete. Y nosotros de esta información hablamos a otra noticia que tiene que ver con el ámbito policial. En el peor sentido de la palabra, estamos hablando de estos suboficiales y oficiales de la policía imputados. El juez penal de garantías Nelson Romero decidió no hacer lugar a la aplicación de medidas alternativas de la prisión que había pedido la defensa de estos policías y decretó la prisión preventiva en la agrupación especializada para los 5 uniformados identificados como Pedro Antonio Blanco González, Richard René Rojas, Luis Miguel Colmán, Ramón David García y Carlos Antonio Aquino, presuntamente involucrados en el secuestro de Edgar Ayala. Los mismos están imputados por privación ilegítima de libertad, robo agravado y asociación criminal. Según las declaraciones de la víctima, los sospechosos dijeron ser agentes de la SENAT. Además de los detenidos, habría otras 2 personas involucradas. A su vez, el comandante de la policía, Carlos Benítez, confirmó que los policías imputados ya estarían vinculados a otros hechos similares de extorsión. También decía el comandante que no van a tolerar este tipo de situaciones. Por quinta vez se dio la suspensión, en este caso, de una audiencia que se debía realizar en el ámbito judicial, la audiencia preliminar en el caso de la muerte de esta niña, Tirsa. Se suspendió por quinta vez. La audiencia había sido fijada por el magistrado Mirko Balinotti en contra de la odontóloga Sandra Leguizamón, el ortodoncista Vicente
Javier Cabrera y el técnico anestesista Adrián Cayetano García Servín. Todos ellos están acusados por homicidio culposo en la causa que investiga la muerte de la pequeña Tirsa Belén Portillo, de 9 años, que recordarán fallecía durante un procedimiento odontológico. La audiencia fue suspendida una vez más. El Ministerio Público en su escrito conclusivo pidió que esta causa sea elevada a juicio oral y público ante una serie de pruebas que demostrarían en este caso el hecho de homicidio culposo contra estas personas. Recordarán, esto ocurría hace poco tiempo nada más. Hay bastante prueba también, elementos probatorios que fueron colectados a lo largo de la investigación después de la muerte de esta niña. Por quinta vez, imagínense, la audiencia preliminar se termina suspendiendo finalmente esta diligencia. Y atención con esto, tiene que ver con Ciudad del Este. ¿Por qué? Porque empezaron a andar los buses eléctricos. ¿Recuerdan de esta compra que ha sido multimillonaria, que se había anunciado y que todavía no había arrancado? Pues bien, comenzaron a funcionar. Desde la Municipalidad de Ciudad del Este informaron que los buses eléctricos adquiridos por esta comuna comenzaron a operar oficialmente desde hoy, por de pronto al menos sin costo alguno para los usuarios. Esto es mientras dure el plan piloto. Una vez que el servicio sea oficial, los usuarios tendrán que comprar un billete electrónico que va a reemplazar el uso del dinero en efectivo. El precio del pasaje sería de 5.000 guaraníes, pero esto todavía no se definió. En principio, son 20 unidades de buses eléctricos que se suman al servicio de transporte público de la ciudad. Bueno, y tenemos que hablar de este hecho que involucra al intendente de Ciudad del Este. De esta manera llegaba el mismo el día de hoy. Y fíjense, íbamos a compartir este video con audio ambiente de los incidentes que ocurrían después de que Prieto era increpado por una persona allí en el lugar. Ladrón en pandemia, que hablen de familia. ¿Cuánta gente necesitaba? Entre empujones aquí en tribunales supremos, Víctor Torales, también el concejal, entre empujones. Mi problema es administrativo. Páez Barreto es la persona, es el activista bastante conocido de la zona que escrachó a Miguel Prieto y lo acusó de todas las irregularidades que ya se escuchaban. Él estaba en conjunto con miembros del Sindicato de Trabajadores de la municipalidad. Esto se daba cuando Prieto llegaba al Palacio de Justicia, era recibido por Páez, él empezó a grabarlo, lo empezó a escrachar, lo trató de ladrón y bandido, y eso fue lo que generó la abrupta reacción de Prieto, que primeramente parece querer abrazarlo, pero después termina tirando el teléfono celular de esta persona después del escrache. Le quita el teléfono, intenta golpearlo en cierto momento, incluso de esta manera se producía un enfrentamiento a empujones entre ambos, hasta que los acompañantes de ambas personas terminan separándolos para evitar que esto pase a mayores. Compartimos lo que mencionaba la persona que estuvo escrachando a Miguel Prieto. Acá porque nosotros estamos manejando conforme las denuncias y conforme los informes que da la Contraloría General de la República al Ministerio Público. Quiere decir entonces
que si nosotros no cuidamos nuestro municipio de un ladrón como es este, ¿en dónde nosotros estamos? Por ser colorado, por ser independiente, por ser liberal, ¿dijo? Quiere decir que yo no puedo defender mi municipio de un ladrón como este que vivió robando en la época de pandemia. La reacción de él, esos empujones, ¿ustedes esperan que él reaccione de esta manera o no esperan de la autoridad eso? Claro que él va a reaccionar, porque la desesperación, porque nosotros en donde él está, nosotros todo el tiempo le estamos atacando, diciéndole las cosas. Él se va a negociar a veces con la gente allá en Asunción y entonces le molesta que nosotros estamos frenándole el carro. Esa es nomás la gran verdad. Bueno, este largo mes de agosto ya trae unas buenas noticias para algunas personas que van a poder cobrar en algunos casos. Nos referimos a los jubilados. Estamos viendo acá justamente que este viernes 25 van a empezar a cobrar o arranca el pago a jubilados, anunció el Ministerio de Hacienda. ¿Qué se va a pagar? Los haberes jubilatorios, haberes también de pensiones, la devolución de aportes y también pago de haberes atrasados. El Ministerio de Hacienda dio a conocer las fechas de pago correspondientes. Entonces, viernes 25 arranca. Esto es para los jubilados de la Caja Fiscal, que son 73.000 beneficiarios aproximadamente. Esto continúa el lunes 28, atención, pago a funcionarios administrativos y personal del Ministerio de Salud Pública. Eso el 28. El 29, policías, militares y personal del Poder Judicial. El miércoles 30, docentes y funcionarios del MEC, universidades, y también culmina este calendario el jueves 31 con la pensión alimentaria a adultos mayores y pensionados en general. Hay aplicación de ciertas medidas dentro de la justicia en torno a lo que es el operativo a ultranza, en este caso medidas cautelares de carácter real sobre diferentes inmuebles relacionados a representantes del clan Insfran. Esto fue lo dispuesto por la jueza de garantías especializada en crimen organizado Rosarito Montanía. Se trata de 7 inmuebles en su totalidad vinculados a Miguel Ángel Insfran Galeano, alias Tío Rico, además también de Conrado Ramón Insfran Villar, José Alberto Insfran Galeano, el pastor y Yolanda Ignacia Insfran Galeano, todos ellos imputados en el caso a ultranza. Sobre ellos recae la prohibición de innovar y contratar por disposición de la jueza penal en torno a lo que tiene que ver con estos inmuebles. Y atención con esto, lamentablemente tenemos que hablar de estas cifras por departamentos y por zonas para comentar que Central lidera denuncias por maltrato a niños y adolescentes. El Ministerio Público se ha manifestado sobre el número de denuncias presentadas por mes en los diferentes departamentos por maltrato a niños y adolescentes. Estamos hablando del Departamento Central, que encabeza la lista de denuncias con un total de 356 casos. Luego, Alto Paraná con 74 casos. Todo esto en un periodo de 6 meses. Según lo informado, la Fiscalía recepcionó un total de más de 700 casos desde enero a julio de este año, de los cuales 21 fueron reportados en Asunción. El informe expone que más de 100 han sido víctimas de maltrato. Los datos fueron procesados por el Departamento de Planificación y Estadística del Ministerio Público. Sindicatos de docentes encabezados en este caso por la Organización de Trabajadores de la Educación Auténtica, OTEP-A, están solicitando una ampliación presupuestaria al Ministerio de Educación y Ciencias por alrededor de 130 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2024. Con este monto lo que piden es saldar la deuda histórica que tiene el Estado con el sector para pago de reajustes salariales que se deben realizar, escalafón docente, entre otros rubros. Incluso no descartan suspender las clases
en caso de no incluir ese aumento en el presupuesto del ministerio. Muy bien, seguimos nosotros y les decíamos y adelantábamos hace un rato, vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el futuro de las políticas públicas con respecto a la mujer. Exactamente. A la vuelta de la pausa, esto y mucho más. La ministra Cynthia Figueredo es contadora pública, egresada de la Universidad Nacional de Asunción con un masterado en políticas públicas y de género. También cuenta con una especialización en género y elecciones, más otros títulos de posgrado en el ámbito electoral. Sobre sus desafíos y proyectos al mando del Ministerio de la Mujer, adelantó que se enfocará en el trabajo en pos de la autonomía de las mujeres, así como el empoderamiento económico y político y la conformación de políticas públicas para que las mujeres paraguayas puedan vivir libres de violencia y desarrollarse libremente. Bueno, muy bien, y vamos a hablar con la ministra Figueredo para que nos cuente un poco más de lo que se viene en cuanto a políticas. Y nosotros decíamos, no digo una persona de la casa, pero con quien hemos hablado muchos temas muy interesantes. Exactamente, y siempre enfocados en el tema, en el aspecto en sí también de la igualdad de género, todo lo que tiene que ver con el trabajo que ella estuvo realizando anteriormente ya en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Así que bienvenida, ministra Cynthia Figueredo, ¿cómo le va? Muchas gracias, muy contenta de vuelta de estar con ustedes compartiendo ya desde otro punto, de otra faceta. Y bueno, acá las órdenes para conversar de este nuevo desafío que venimos iniciando desde la semana pasada. ¿Cómo fue tu llegada? ¿Puedes contarnos algo, ministra, de cómo se dio? Porque vos no sos una persona que estabas activando en política partidaria, digamos, y en políticas públicas. Claro, bueno, yo venía trabajando desde otra mirada de la política. Venía trabajando para las mujeres, para que ellas puedan llegar a ocupar cargos electivos. Mi rol en la justicia electoral hacía también que de manera objetiva yo me mueva por la política. Entonces, yo creo más bien que toda mi experiencia de todos estos años en el ámbito fue lo que atrajo para que mi elección sea en este momento el rol de la ministra de la Mujer. ¿Cuántos años en ese departamento de políticas de género? Yo tengo 27 años de función pública en la justicia electoral y tengo, desde el 2015 vengo trabajando por las mujeres en la justicia electoral, ya a través primero de una comisión denominada Comisión sobre Participación de las Mujeres y en el 2017 se crea la Dirección de Políticas de Género, que es la primera política institucional del TSJE. Ministra, hay temas muy importantes vinculados a eso, participación política y demás, pero hay un tema urgente que tiene que ver con la violencia contra las mujeres en su peor faceta, el feminicidio, y eso no puede esperar. Claro, exactamente. Podemos un ratito nomás porque queríamos compartir unas placas y para hablar un poco con algunos números también de qué hablamos cuando hablamos de que en Paraguay es un problema gravísimo este. Ahí estamos observando, en el primer semestre de este año, 2023, se registraron 26 casos de feminicidios. Lo que decía Diego en este caso. Y respecto a esta nada más, la comparación del 2020, en esa misma época, 20 casos. En el 2021, 14. En ese primer semestre de ese año, en el 2022, 20. A inicios de este año volvimos a tener una escalada bastante importante respecto a estas cifras, ministra. Sí, si bien lo cerramos este semestre con 26 casos, ya creo que hemos superado lo que venimos arrastrando en años anteriores y es un número bastante preocupante, ¿verdad? Creo que hay muchos factores por el cual hay que valorar y hay que analizar bien el por qué ha aumentado y por qué hay tantos casos, ¿verdad? De feminicidio, de violencia en sí, ¿verdad? Podemos llamarle a la pandemia también, que es un factor sumamente presente aún, pero es un punto que nosotros tenemos que trabajar en conjunto con otras instituciones. ¿Y usted cree que hay realmente políticas que se puedan implementar, que puedan ayudarnos a reducir, o estamos en una espiral de violencia y muerte que no va a retroceder? Yo quiero tener esperanzas en realidad de que tenemos que nosotros ir conversar. Tenemos que conversar y tenemos que empezar a educar. No solamente cuando hablamos de educar, educar a los niños, sino que educar en toda la etapa de la vida.
La educación no es solamente una cuestión de educación formal que recibimos en las escuelas, en las universidades, sino que también tenemos que trabajar con la sociedad civil, con las instituciones privadas, con las instituciones públicas, de tal manera a crear una concienciación de la vida libre de violencia, el no llegar a ese estrado, en poder identificar en qué momento nosotros estamos sufriendo violencia o cuándo inicia y no aceptar eso como un modo de vida. Claro. Porque de repente hay mucha gente que acepta ese modo de vida. Y hay que trabajar mucho, ¿verdad? Desde el empoderamiento económico de la mujer para que la mujer también sea libre de poder sustentarse ella misma, que también es de repente un factor por el cual uno queda en esa situación. También el empoderamiento sociocultural de las mujeres, ¿verdad? Que también pueda tener acceso a la educación de tal manera, como una cadena. Se dan cuenta, la mujer educada puede acceder posteriormente al empoderamiento económico. También tiene que ser una mujer sana porque se debe de cuidar todo lo que sea alimentación, salud mental. Entonces puede tener una autonomía. Es un trabajo integral. La independencia es clave. Totalmente, para claro. la libertad también, ¿verdad? Totalmente. Queremos compartir más cifras en base a todo esto que venimos hablando. Víctimas que ya denunciaron por violencia a sus exparejas y algunos casos de esa espiral de violencia que continúa porque hay un ida y vuelta en este caso en la propia relación. Tenemos cifras respecto a esto también, Iván. La siguiente. Edad promedio de víctimas, entre 18 a 29 años. Cuando hablamos de esta cifra y de esta edad promedio y de la anterior placa que decía 26 casos de feminicidio, ¿qué le dicen estos números, ministra? Realmente es preocupante, asusta, ¿verdad? Nosotros debemos de tener una idea clara de qué hacer en esa edad, en esa etapa, ¿verdad? Porque es la etapa en donde una mujer inicia realmente su vida adulta. Una mujer de 18 comienza a tener una relación más seria, ¿verdad?, que la adolescente. Entonces, ¿cómo uno puede desarrollarse un noviazgo sin violencia desde el vamos? Entonces, es realmente una preocupación. Nosotros tenemos que tener muchísimos diálogos y tenemos que tener espacios de diálogo en todos los sectores, iniciando ya desde edad temprana, y que esto no sea un tema de temor. Quizás de repente uno dice, bueno, vamos a conversar, vamos a dialogar y otra vez venimos con la historia de la conversación, del diálogo, el debate, los conversatorios. Pero si nosotros de ese universo que tenemos sentado, escuchándonos, podemos rescatar 2 mujeres, 3 mujeres, rescatamos también vida. Entonces no hay que cansarse de hablar, no hay que cansarse de concientizar y no hay que cansarse de transmitir ese mensaje. Pero pasar también de ese hablar a una acción concreta, que muchas veces no se encuentra cuando uno acude para algún tipo de ayuda en instituciones, digo, del Estado. Claro, bueno, lo que nosotros queremos es justamente no llegar a eso. Nosotros tenemos que trabajar en no llegar... Prevención. Claro, en no, que las mujeres no lleguen a ser usuarias, que las mujeres no lleguen a tener que estar llamando al 137 o que no acudan para ese menester. Ese tiene que ser el objetivo de todas. Mencionó algo del tema vinculado a la salud, queremos saber los servicios también, cómo está el 137 y demás, y cómo se encontró en general, o con qué panorama se encuentra para saber qué futuro nos espera. Pero tenemos que hacer una pausa primero. Sí, hacemos una breve pausa y después seguimos conversando. A la nueva ministra de la Mujer. En la seguridad a nivel la cuñacuera oye yucaiterei, y la cuñacuera y compartir también. Vea la yayerurea. ¿Debe con algún familiar o sufrida de violencia familiar o nahaniri? Por suerte naina. O pea la yayerure. La oye yucaiterei cuando la ñandera pisa cuñacuera por violencia. Y que trabaje y que legalmente hace falta una ministra que vea esas dificultades, porque legalmente hay muchísima violencia, tanto intrafamiliar, y hay muchísimos niños que sufren la consecuencia de eso. Yo creo que tiene que enfocar más en el tema de leyes que puedan proteger a las mujeres
no solo en el ámbito de seguridad, sino en todo lo que es relacionado a violencia psicológica, física, mental. Tratar de proteger más también a los niños y por sobre todo no solo que se queden en campañas de llamadas y eso, sino que adentrarse más especialmente en las zonas, en las comunidades que son más vulnerables, que las ayudas no llegan ahí, en los asentamientos, en las villas, en todos los lugares. Seguridad para las mujeres, más allá de algunas que estamos por el parque y cosas así, y también un poquitito para salud en especial, más cobertura para las mujeres en especial. Tenemos, pero muy limitado todavía. En muchos lugares donde lastimosamente no llega mucha salud a las mujeres. Y seguridad. Eso por sobre todas las cosas también. Qué interesante la respuesta, ¿eh? Sí. Un panorama complicado, pero es lindo ver que hay conciencia también de cuáles son los ejes, digamos. Y es buen insumo también. Escuchar a la ciudadanía, escuchar también a la sociedad civil es un insumo también para nosotros, de tal manera que nosotros podamos trazar líneas reales que se puedan realizar. ¿Qué hay hoy? El tema legal, yo no sé si faltan leyes, eso ustedes han de saber si hay alguna norma en particular que falte. Y después la otra parte, la parte de asistencia, 137, ¿cómo está todo eso? Del aspecto legal hasta la parte esa otra de ayuda, ministra. Bueno, la ley modelo, la ley que resguarda la seguridad de las mujeres es una ley muy completa realmente. Sí, yo creo que lo que faltaría es ajustar la función de cada institución al momento de realizar el protocolo, de activar el protocolo. Al momento de acudir, si sucede algún hecho de violencia, dónde acudir, quién interviene. O sea, esas son las partes que realmente nosotros tenemos que ir aclarando y lo vamos a aclarar de tal manera de que las mujeres puedan saber dónde acudir en el caso de violencia, cuándo interviene la policía, cuándo interviene la fiscalía, cómo se realiza el seguimiento de un juicio, o sea, cuál es la línea y la ruta a seguir, dónde van a acudir en ciertas situaciones. Y a 137 es un servicio que encontramos bastante... Está muy abandonado, me dijeron, ministra. No, se acaba de inaugurar, en realidad tienen ahí una central telefónica ya con una base de datos interesante, sí funciona, sistematizado, que bueno, tenemos ahí también un análisis de datos estadísticos que lo comenzamos ya a realizar en realidad, en informes de cuántas mujeres acuden al 137, bueno, todo eso vamos a ir analizando en mesas de trabajo que inician el día de mañana con las funcionarias del Ministerio de la Mujer. También tenemos el Centro de Víctimas, el CEDAMUR, que también ellos tienen asistencia legal. No es que el Ministerio de la Mujer lleva los casos judiciales, sino que acompaña y asesora para que las mujeres puedan tener acceso a la justicia. Claro. O sea, no hay abogadas que hay trabajan. abogadas para asesorarle, pero no llevan los casos. Eso también es muy importante aclarar. También tenemos psicólogas, en donde también ellos hacen sus consultas, su asesoramiento, su asistencia. ¿Y Ciudad Mujer? Ciudad Mujer es un modelo sumamente interesante. Yo estuve por el día de hoy recorriendo, mirando. Realmente es un modelo completo, integrador, es donde se encuentra varias instituciones, ¿verdad? Es un servicio integral a las mujeres. Ahí tienen asistencia social, tienen también psicólogas, de tal manera que puedan evacuar cualquier... Eso es un predio donde muchas instituciones tienen su oficina. Es un predio de 4 hectáreas en donde está IPS, el Ministerio de la Salud, Ministerio del Trabajo, SINAFOCAL. Están divididos por módulos, ¿verdad? Empoderamiento económico, empoderamiento, centro de salud, el centro de violencia. O sea, realmente es un servicio sumamente interesante, en donde las mujeres pueden encontrar todo. Ahí pueden hacerse en el módulo de salud, pueden hacerse ecografía, mamografía, el PAP. Realmente es un modelo en donde tenemos que replicar, porque no solamente tenemos que tener eso
acá en la zona metropolitana, sino que este servicio realmente tiene que ir tierra adentro. Claro. Yo siempre recuerdo, o sea, siempre menciono, Paraguay no termina en calle última. Y tenemos que llevar este tipo de buenas prácticas hacia tierra adentro para que realmente todas las mujeres acudan y tengan este servicio integrador y articulador de fuerzas de todas las instituciones. Claro. Cuando volvíamos a la pausa y compartíamos esa encuesta, eran mujeres que estaban haciendo ejercicio, una pedía seguridad, decía que podamos venir a hacer este tipo de actividades físicas acá de manera segura, tranquila, que no sean víctimas de algún tipo de ataque en cualquier zona. Pero otra de ellas decía y mencionaba eso que usted menciona también, ministra, que se pueda llegar a asentamientos, claro, zonas del interior, las famosas villas, en donde los casos de violencia son recurrentes. ¿Cómo hacer para implementar eso que usted mencionaba? Tenemos Ciudad Móvil. Tenemos Ciudad Móvil, que es básicamente movilizar lo que es Ciudad Mujer a ciertas zonas del país. Viene funcionando de manera muy exitosa en estos años. Entonces nosotros vamos a trazar un cronograma de tal manera a poder trabajar con las gobernaciones y con las municipalidades, en jornadas de tal manera que se pueda llevar el servicio también en donde se pueda llevar realmente. Y también, bueno, incentivar también ahí a las ferias de emprendedoras, la feria también de mujeres artesanas. ¿El Ministerio de Trabajo tiene presencia? Está el Ministerio de Justicia, de Trabajo, SINAFOCAL, CNPP, tiene todo un bloque. Y la participación política, ministra, no se puede olvidar. Sí, está el registro civil, está identificaciones y bueno, vamos a trabajar también en el área de participación política, de tal manera que las mujeres no solamente activen en política partidaria, sino que también activen en política comunitaria, comisiones vecinales, organización de la sociedad civil, clubes, asociaciones. Incluso en instituciones privadas, mujeres que puedan llegar a gerencia, que puedan tener todo ese liderazgo, se traduce en beneficio en su familia y en la sociedad directamente. Cuando una mujer tiene ese empoderamiento, esa autonomía, se ve redituado directamente con la sociedad. Una mujer económicamente independiente, ¿qué trae consigo? Una familia más sostenible, y también trae consigo un aporte también en impuestos, también se traduce en PIB. O sea, hay que trazar todo eso. ¿Cuánto cuesta una mujer empoderada? ¿Cuánto ganamos en el país con mujeres autónomas económicamente? También fue durante muchos años un problema, una migración que se dio en varios años masiva de mujeres que trajo muchos problemas también. Así que ojalá que podamos también tener ese arraigo, fomentar el arraigo. Sí, realmente tenemos nosotros muchísimos grupos de mujeres, ¿verdad?, para poder trabajar. Mujeres que han abandonado su hogar por una cuestión económica, como decís, que han viajado a otros países y han dejado a sus hijos, a su familia, a cargo de la madre, del abuelo, del padre, con la promesa y la ilusión de tener un porvenir y un futuro mejor. Tenemos también las consecuencias de la pandemia, cuántas mujeres han quedado como jefa de familia, en donde ellas deben de ser administradoras de un día a la mañana, porque quedamos nosotros en un offside total después de la pandemia y existen muchas mujeres que quedaron en ese contexto. Y bueno, creo que por citar algunos, ¿verdad? Pero sí, tenemos también las mujeres rurales, que tenemos, que ministra, tenemos que fuerza para lo que viene. Gracias. Y en 100 días tenemos que invitarle de vuelta a la ministra, así que se hace tiempo para nosotros. Para comer pan dulce y la sidra. ¿A 100 días ya así? Sí, señor. A la gran 7. Hace ya las cuentas ahí. Así. Vamos a seguir con un árbol de Navidad. Tan largo agosto que parece imposible pensar en diciembre, pero bueno. Gracias, ministra. Muchísimas gracias. Bueno, esperamos que después de los 100 días realmente tengamos un panorama más alentador que el que estamos teniendo en este momento, ¿verdad? Yo les insto a todos los paraguayos realmente a que construyamos juntos un Paraguay mejor, ¿verdad? Un Paraguay en donde podamos realmente, como decís, ir a hacer una caminata libremente, con tranquilidad, y que nuestros hijos y nuestras hijas también tengan ese presente
prometedor y un futuro mejor. Totalmente, y más seguro por sobre todo también Por para favor. las niñas. Gracias, ministra. Bueno, gracias, Qué ministra. Muchas gracias Éxitos. a ustedes. Hacemos pausa, ya venimos. Bueno, ya nos vamos despidiendo. Diego. Así mismo. Bueno, y tenemos que hablar de una cuestión. Diputados necesitan, dicen, tener vales de combustible. La polémica se inició cuando 8 diputados del Interior solicitaron vía nota volver a recibir los cupos de combustibles. La iniciativa se convirtió en un proyecto de ley y ante las críticas, 7 de ellos decidieron retirar sus firmas. De igual manera, el diputado del Alto Paraná, Guillermo Rodríguez, habla del por qué decidieron solicitar esto. Es que nosotros teníamos 15 días como diputados. Yo reconozco en esta oportunidad por lo menos hemos actuado de manera inconsecuente. Tenemos un salario importante, hay que reconocer eso, la ciudadanía espera mucho de nosotros. Nosotros puntualmente, por lo menos en mi caso, 3 días salgo de mi casa, me disloco, quedo lejos de mi familia y bueno, a lo mejor por eso nace ese planteamiento de solicitar el vale combustible que yo en mi desconocimiento pensé que todavía hacía parte del periodo legislativo. Obramos mal, obramos a lo mejor nuestra inocencia o bajo engaño si quieren decirlo, pero sí, nace una iniciativa que finalmente le iban a beneficiar los 80 diputados, 45 senadores, 17 gobernadores y la intención original nunca fue esa. Nosotros a lo mejor consideramos que una especie de injusticia que en quien vive en Asunción perciba es lo mismo que quienes venimos 3 o 4 días de nuestros respectivos departamentos. Con sueldos que ascienden a más de 30 millones de guaraníes, otro de sus colegas afirma que no pueden estar solicitando estos privilegios cuando hay otras prioridades para legislar. Nosotros sabíamos la regla del juego, creo que nosotros nos candidatamos ya con la cancha bien marcada. Y esto fue una conquista que se tuvo en un Estado que hoy tiene que tener otros focos de prioridad. Puede ser un retroceso porque también es una señal de que es lo primero que uno enfoca y focaliza cuando entra a la Cámara. Ahí es muy importante, estamos en el primer mes en la Cámara, ¿verdad? Y si esa es la primera preocupación ahora, creo que no, eso luego ya habla de un retroceso. Nosotros tenemos que tener otras prioridades, otras urgencias que existen a nivel país y muchas necesidades, y justamente muchas necesidades vinculadas al tema combustible, que hoy con el precio que tenemos, o sea, es un tema bastante delicado. El proyecto pretende que las autoridades electas a nivel nacional vuelvan a recibir vales cuyos montos se calcularían en base a la distancia que tienen que recorrer. Firmaron el documento Guillermo Rodríguez y Walter García, diputados del movimiento Yo Creo, y los liberales Diosnel Aguilera, Constancia Benítez, Cleto Jiménez, Alejo Ríos, Arnaldo Valdés y Adrián Billy Baesken. Aunque varios retiraron su apoyo, el proyecto sigue pendiente de estudio.